Buenos días, sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para el día de hoy es el de moduladores hormonales y metabólicos. Para abordar este tema nos acompañan los doctores Iris Suen Hernández Hernández y Eric Pérez Ramírez. Hola, ¿cómo estás, Iris? ¿Cómo estás, Eric, perdón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, hola, buen día. Hola, buenos días, Rafael y Eric. Ujú. Muy buen día. Pues bien, Iris y Eric ya han participado en este espacio con el maestro Jaime. Sin embargo, para quienes no hayan tenido la oportunidad de coincidir con ellos, me voy a permitir presentarlos una pequeña semblanza. Entonces, Iris Suen Hernández Hernández estudió la licenciatura en la Facultad de Química, la maestría y el doctorado en el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en diversos congresos. Ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana, asimismo ha impartido talleres en el área de acuacultura, trabajó varios años como consultora de diversas empresas de alimentos y actualmente funge como docente de la UNAM en la preparatoria número 8 impartiendo clases de química. Por su parte, Eric Pérez Ramírez es profesor interino del Colegio de Química en la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Es químico farmacobiólogo, egresado de la Facultad de Química de la UNAM, maestro y doctor en ciencias por el posgrado en ciencias químicas de esta misma universidad, con mención honorífica. A lo largo de sus 10 años como docente, ha cursado diferentes diplomados y también cuenta con estudios en diversos diplomados. Es impartidor en cursos a docentes y realizó 2 años de estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Materiales de nuestra universidad. Ha participado como autor y coautor en 7 artículos científicos indexados. Como es una costumbre, en nuestra transmisión iniciaré con una breve introducción respecto a nuestro tema. Los moduladores hormonales y metabólicos son compuestos sintéticos o naturales que alteran la acción de las hormonas y regulan reacciones enzimáticas, ralentizando o acelerando procesos corporales. Son clasificados como prohibidos en el deporte en todo momento debido a su capacidad para mejorar el rendimiento o enmascarar el uso de otras sustancias. Bien, en este sentido, le voy a dejar el micrófono a nuestros invitados para que sean ellos quienes nos expliquen a profundidad el tema. Adelante, Iris y Eric. Muchas gracias. Nada, primero y antes que nada agradecer esta amable invitación que pues la Dirección General del Deporte Universitario nuevamente nos brinda en esto que se ha hecho una bonita costumbre, que es este conversatorio en donde nos damos cita, pues tanto Iris como un servidor de ustedes para hablar un poco acerca de la ciencia detrás de estos temas. Y vaya que hay bastante ciencia, ya tenemos algunos episodios que hemos grabado con el maestro Jaime y de los cuales pues se ha desprendido una cantidad de temas tremendos. En fin, pues ya escuchamos a nuestro amable anfitrión, al licenciado Rafael González. Y bueno, él ya nos comentó que el día de hoy estaremos hablando acerca de los moduladores hormonales y metabólicos, un tema que sin duda pues es muy importante, sobre todo por el uso que se puede dar de forma alterna o conjunta con otras sustancias que también son prohibidas, como son los derivados anabólicos. Pues como el licenciado Rafael ya nos presentó, el día de hoy estaremos con ustedes, la doctora Iris Suen Hernández Hernández, mi colega, y un servidor de ustedes, Eric Pérez Ramírez, ambos profesores de la Nacional Preparatoria. Y pues bueno, empecemos un poquito a hablar acerca del tema. Eh, Hay que comentar que este conjunto de sustancias de las que vamos a platicar están enmarcadas dentro de la guía de sustancias prohibidas de la AMA, es decir, de la Agencia Mundial Antidopaje. Y es importante que los deportistas y en general todos los miembros del área de la salud conozcamos un poquito acerca de este tema, ya que es un poco de la cultura en torno al uso de las sustancias, que en algunas ocasiones pueden ser adecuadas y que en algunas otras pues pueden tener malos usos. Dentro de esta guía nosotros podemos observar diferentes categorías. Ya hemos platicado en sesiones anteriores de los grupos S1, S2 y S3, y esta ocasión pues nos hemos dado cita para hablar acerca del S4, moduladores hormonales y metabólicos, que son sustancias y métodos prohibidos que están siempre prohibidos en y fuera de la competición.
Fíjense que dentro de esta parte, de este apartado de la guía, vamos a encontrar a 4 subgrupos. Vamos a tener a los inhibidores de la aromatasa, vamos a tener a sustancias antiestrogénicas, también agentes que previenen la activación del receptor 2B de la activina y también a los moduladores metabólicos. La guía es muy específica en señalarnos que los 2 primeros grupos son sustancias específicas y los otros 2 son sustancias no específicas. Y quizás ese sea nuestro primer punto de partida. Cuando nosotros hablamos acerca de sustancias específicas, estamos hablando de aquellas que se usan con fines distintos a la mejora del rendimiento. Es decir, que si un atleta consume esta sustancia, debido a que no es una sustancia de uso común, pues sería común o sería sencillo señalar que perdón, debido a que esta sustancia podría estar implicada en algún tratamiento o puede ser consumida con algún tipo de mejora, podría ser que haya sido consumida, pero no a través de una finalidad intencionada de hacer trampa en el deporte, mientras que las sustancias no específicas son aquellas que son de mayor potencial para el dopaje debido a que tienen una mejora en el rendimiento y que pueden ser pues condicionadas en su uso a una intencionalidad. Entonces, eso es algo importante de estos 2 grupos que cabe la pena resaltar. Dependiendo también de dónde se encuentra la sustancia de la que vamos a hablar, puede ser la sanción que se le da al deportista. Ahora, pues entremos un poco ya de lleno al tema. Vamos a hablar del primer grupo, los inhibidores de la aromatasa. Pero entonces, empecemos por qué es una aromatasa. Nosotros tenemos en el organismo, nosotros estamos compuestos en nuestro organismo por diferentes tejidos, por diferentes órganos. A su vez, los órganos y los tejidos están compuestos por células. Y dentro de las células, nosotros tenemos algunas pequeñas proteínas que hacen las reacciones químicas por nosotros. Hay una variedad tremenda de enzimas que nosotros tenemos que participan en lo que llamamos el metabolismo. Bueno, pues una de estas enzimas es la aromatasa. La aromatasa es una enzima que permite que los andrógenos como la testosterona y la androstenediona se conviertan en estrógenos, es decir, la estrona y el estradiol. Es importante porque vamos a observar que está relacionado con la producción sistémica, es decir, endocrina y local, es decir, la autocrina y la paracrina, de ciertas sustancias que van a funcionar como moduladores. Vamos a señalar que los estrógenos pueden actuar como hormonas circulantes, es decir, que se pueden producir de forma local a través de la acción de la aromatasa y que estos pues tienen una finalidad terriblemente importante. La guía nos señala que nosotros tenemos en general 2 tipos de sustancias que van a tener este efecto sobre la aromatasa, que es inhibirla, es decir, evitar su uso. Vamos a tener a aquellos inhibidores que son derivados del ciclo de colesterol, como los que podemos ver en la parte superior, en donde tenemos el hexamestano y el farmestano. Estos ciclos que nosotros vemos en la parte superior, pues nos recuerdan un poquito a la estructura del colesterol. Es por eso que les llamamos inhibidores esteroideos, porque copian o replican en parte esta estructura. Y por otro lado, vamos a tener de este listado que nos ofrece la guía algunos inhibidores no esteroideos, es decir, que tienen una figura o una forma distinta, una estructura química diferente. Es así donde que vamos a tener la aminoglutetimina, el letrozol y el anastrozol. Estas sustancias que nosotros vemos en general van a participar inhibiendo a la aromatasa. Y bueno, como les comentaba, pues la aromatasa versa sobre todo su actividad respecto a la transformación de los andrógenos a los estrógenos. Veamos esto con un poco más de profundidad. Esto que vemos en la figura número 2 es justamente lo que corresponde a la transformación de los derivados del colesterol a través de la vía adrenal en el ovario o en los testículos. Y lo que nosotros podemos observar es que en general esta transformación que va a ocurrir a partir de los andrógenos y los estrógenos, pues requiere una serie de transformaciones o conversiones químicas. Es justamente en este apartado donde vamos a tener el efecto de la aromatasa.
a la derecha, en la figura número 3, nosotros vamos a observar que hay dos ejemplos justamente de esta transformación de la androstenediona, que a través de la aromatización, es decir, de la aromatasa, se transforma a estrona. Y la testosterona, en un segundo caso, que a través de la aromatasa se convierte en otra molécula que es el 17-beta-estradiol. Entonces, es importante el uso de la aromatasa porque esta va a mantener un equilibrio entre testosterona y estradiol. Cuando nosotros observamos que hay una limitación en el uso de la aromatasa, entonces vamos a observar que es posible que se esté haciendo con alguna finalidad, que no necesariamente tiene que estar vinculada con alguna enfermedad. Vaya, para el punto específico de los deportistas, es posible señalar que el caso de el anastrozol o el letrozol se puede usar como un efecto, se puede usar para evitar algunos efectos secundarios de estrogénicos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando algún deportista está bajo el efecto de bajo el efecto de los anabólicos, una de las consecuencias secundarias puede llegar a ser la ginecomastia, es decir, el desarrollo de ciertos caracteres femeninos a partir de la producción desmedida de estradiol. Para evitar justamente que se desarrolle el estradiol, es entonces que se usan este tipo de sustancias para evitar los efectos secundarios y de esta forma, pues lo que hace estas sustancias es que evitan la acción de la aromatasa. Si la aromatasa no puede funcionar, entonces el estradiol que vemos nosotros en la segunda reacción, en la parte inferior, no puede suceder. Eso quiere decir que tendrá que ocurrir una acumulación de la testosterona. Entonces, estas sustancias que nosotros vamos a ver son coadyuvantes o se agregan generalmente las personas que consumen este tipo de sustancias, pues las usan con la finalidad de evitar estos efectos secundarios. Vamos a ver. Un segundo grupo de sustancias que nosotros tenemos en la guía son las sustancias antiestrogénicas. Este es el caso de los antiestrógenos y moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Hay una cantidad también importante, como vemos del lado izquierdo de la diapositiva, que incluye diferentes sustancias contenidas en la guía. Y estas, pues como podemos observar, corresponden a moléculas de tipo bencénicas, ¿no? Aromáticas. Estas estructuras, pues, son importantes porque van a tener un efecto también regulador dentro de los receptores de estrógenos. Entonces, estos son compuestos que bloquean o antagonizan la acción de los estrógenos actuando a través del receptor de estrógenos, impidiendo la expresión de genes que dependen del estímulo estrogénico. En general, nosotros podemos decir que hay dos tipos de sustancias que estas sustancias se dividen en dos tipos. Aquellas que son conocidas como de tipo 1 o agonistas antagonistas parciales y aquellas de tipo 2 que son antagonistas puros. Entonces, son sustancias muy interesantes porque son moléculas capaces de unirse a los receptores de estrógenos y producir efectos agonistas o antagonistas según el tejido. Es decir, que de una forma muy concreta pueden llegar a tener efectos directos justamente sobre el efecto hormonal de ciertas moléculas. Vamos a observar que pues estas sustancias van a encontrarse principalmente con algunos efectos, por ejemplo, en el hueso, útero, en el sistema cardiovascular, en el cerebro, y tienen algunos efectos adversos que son peligrosas, como son la trombosis y en algunas ocasiones pérdida en pérdida en la homeostasis respecto a la temperatura, es decir, hay como oleadas de calor o se siente sofocada las personas. Es importante señalar que los derivados antiestrogénicos y los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, pues básicamente son fármacos que son utilizados en el deporte principalmente por aquellas personas que practican el culturismo y la halterofilia,
para bloquear nuevamente los efectos de los estrógenos derivados del uso de los esteroides anabólicos. Así que esto es una característica que comparten con las moléculas anteriores. Estas sustancias vamos a ver que se conocen a través de estos nombres y quizás uno de los que llama más la atención o que puede encontrarse como un poco más popular en este grupo es el tamoxifeno o el clomifeno, que previene la ginecomastia y que mejora la recuperación de la testosterona. Así es que estamos justamente en el mismo camino, evitar la formación de estradiol, en este caso inhibiendo a los receptores que propician este equilibrio, a diferencia del mecanismo anterior, y que en todo caso evitarán el desarrollo de estos caracteres femeninos. Veamos a continuación y vamos con el siguiente grupo. En nuestro apartado número 3, nosotros vamos a tener aquellos agentes que previenen la activación del receptor 2B de la activina. Pero aquí vamos a encontrar cosas muy interesantes. Resulta que las sustancias que están señaladas por la guía como aquellas en las que se deben de tener cuidado son básicamente algunas sustancias de origen biológico, como son anticuerpos, antirreceptores 2B de la activina, anticuerpos neutralizantes de activina A, competidores de los receptores 2B e inhibidores de la miostatina. Y aquí hay diferentes factores como los que ustedes pueden ver aquí. Quizás antes que nada cabe la pregunta, bueno, cabe el punto de preguntarse qué son los anticuerpos, ¿no? Esto que nosotros vemos, este esquema que vemos en la figura 5 a la derecha, corresponde a un esquema de un anticuerpo. Los anticuerpos son inmunoglobulinas que se han diseñado, que se han obtenido para reconocer de manera específica una diana, a la cual nosotros llamamos un antígeno, y que se usan ampliamente como herramientas en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades. Esa fue una primera finalidad que se les dio. Sin embargo, estas sustancias también se han ocupado como herramientas terapéuticas para generar para intervenir en ciertos puntos clave, en ciertas enfermedades y son parte de las terapias que se ocupan en la actualidad. Es importante señalar que estos agentes pues son diferentes a las moléculas que habíamos visto anteriormente, en donde veíamos pues estructuras bien definidas. Ahora les estoy presentando un esquema en donde vemos algo como una Y. A esta estructura nosotros le llamamos un anticuerpo y se corresponde a una estructura que tiene dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, una parte que vemos que se llama una bisagra, y vamos a observar que es justamente esto que se ve esquematizado, pues corresponde realmente a una proteína, ¿no? Es decir, es una molécula de dimensiones mayores a las que habíamos visto en las estructuras anteriores. Ahora, es importante también señalar que la unión al antígeno ocurre en regiones variables, en las regiones variables de la cadena pesada, ¿no? De este modo, de tal modo que cada anticuerpo tiene dos sitios de unión, ¿no? Los que podemos ver nosotros en la parte superior. Es importante señalar que este tipo de sustancias pues son importantes en el sistema inmunológico. Ahora, cabe preguntarnos en este momento, bueno, ¿y exactamente qué es la activina, no? Es decir, ¿qué función o qué es la activina? Bueno, pues les cuento que la activina, ante todo, es un factor de crecimiento que fue aislado por primera vez del líquido folicular porcino en 1986. Es básicamente una sustancia que tiene funciones fisiológicas principalmente al estimular la secreción de la hormona folículo estimulante, es decir, participa dentro de esta cadena de señalizaciones que se mandan para el desarrollo de tejidos. También es importante señalar que de forma indirecta puede estimular la secreción hormonal luteinizante. Entonces, esta sustancia está relacionada sobre todo con el desarrollo de tejido. ¿Qué es importante señalar de los inhibidores de esta llamada activina? Pues los inhibidores son básicamente moléculas que van a bloquear la vía de señalización del receptor de activina y esto lo van a hacer interfiriendo en la trayectoria de la señalización.
Este anticuerpo o estos anticuerpos monoclonales pues requieren de ciertos mecanismos para poder tener su efecto. En ese sentido, pues cabe decir que el inhibidor de activina pues va a interferir con estos mecanismos. Hay algunos autores que incluso ya en la actualidad no hablan como tal acerca de inhibidor, como la palabra como tal, porque el uso que estos anticuerpos o la interacción que estos anticuerpos pueden llegar a tener en el mecanismo de modulación no siempre se corresponde a un inhibidor y en algunas ocasiones pueden tener algunas otras funciones. Lo que es cierto es que los inhibidores de la señalización de activina, o a los que llamamos en este momento así, son una clase de sustancias que son utilizadas para tratar enfermedades con pérdida de masa muscular y problemas de glóbulos rojos. Eso es lo que generalmente nosotros encontramos con el uso de estas sustancias. Y es importante también señalar que debido a sus componentes, pues debido pues a la estructura y a esta sustancia y a la forma en la que interactúa de forma fisiológica, decimos que estas sustancias permiten el crecimiento muscular desmedido. ¿Qué es esto? Pues uno de sus mecanismos de acción de este grupo de anticuerpos es bloquear la acción de la miostatina y de la activina, que son proteínas que van a limitar el crecimiento muscular. Si nosotros inhibimos a la activina, entonces al ser bloqueada, se va a promover una mayor síntesis de proteína muscular y el aumento de la masa muscular. Así es que lo que estamos diciendo es que estas sustancias van a promover el desarrollo del tejido muscular sin límite y entonces es por esa razón que está dentro de este grupo de sustancias prohibidas. Ya para empezar a cerrar esta parte, vamos a platicar del último grupo, que son los moduladores metabólicos. Aquí hay cuatro divisiones que es importante señalar. Vamos a tener a los activadores de la proteína sinasa, del AMP. Vamos a tener a las insulinas e insulinomiméticos, al meldorium y trimetacida. Y lo en primero es comentar qué son las sinasas, ¿no? Las sinasas son proteínas, enzimas nuevamente, estas macromoléculas que tenemos dentro de las células que tienen una gran importancia. En general, la familia de las sinasas son estas macromoléculas que van a tener la característica de usar moléculas de ATP para fosforilar, es decir, para agregar un residuo de fósforo o retirar un residuo de fósforo con la finalidad de activar o desactivar algún proceso. Esto tiene muchísimas implicaciones a nivel biológico, porque vamos a ver que a partir de esto se va a establecer el metabolismo, ¿no? Y se va a dividir en catabolismo y anabolismo. Pero aquí el punto es que la quinasa en general es un switch que nos va a permitir señalar en qué camino va el metabolismo, si al anabolismo o al catabolismo. En ese sentido, pues es importante señalar que hay diferentes sustancias que se han considerado por su interacción con las quinasas como switch que van a permitir justamente que se prendan o que se apaguen estas moléculas. Quizás uno de los más conocidos es este que tenemos aquí. Bueno, ¿dónde estás? Aquí está. Bueno, estas moléculas que nosotros tenemos son justamente algunas de las que están relacionadas con los activadores con los inhibidores de la quinasa. El ICAR, que es como se le puede llamar a esta molécula que tenemos en este plano, en esta parte B, es una sustancia quizás de las más llamativas de este grupo porque es un potente activador farmacológico de la proteína quinasa activada por el AMP. Esta sustancia va a imitar el AMP y va a ingresar a la célula. De esta forma va a activar la fosforilación y esto va a estimular la captación de glucosa y la oxidación de los ácidos grasos. A esta sustancia en particular, el ICAR, se le ha llamado la píldora ejercicio o el ejercicio en píldora, y esto se debe a que actúa como un potente activador de la proteína sinasa, debido a su capacidad para mejorar el rendimiento físico y metabólico. Por esta razón es que ha sido clasificada como una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Y bueno,
Ya para cerrar esta parte, cabe también señalar que la insulina, justamente dentro de de estos moduladores para la recaptación de glucosa, pues también tiene un papel preponderante porque es justamente una de las moléculas que nos va a dar esta señalización para la recaptación de glucosa y la estimulación del metabolismo. Lo mismo que las sustancias que vemos del lado derecho en la figura 10, que es el meldonium, que vamos a ver que es básicamente una sustancia que va a participar en la inhibición de la síntesis de la carnitina, mientras que la trimetacina es un agente metabólico que va a proteger al tejido cardíaco mediante el bloqueo de la beta oxidación. De esta forma se va a favorecer la producción eficiente del ATP. Son sustancias, como pueden ver ustedes, muy variadas respecto a su estructura, muy variadas respecto a su composición, y sin embargo todas ellas tienen un común denominador. Están participando en la activación o están interfiriendo en la inhibición de ciertos procesos metabólicos a nivel enzimático. En fin, eh, voy a cederle ahora la palabra a mi compañera Iris y ella va a platicar un poquito más acerca de estas cuestiones. Estimada Iris, te cedo el micrófono. Sí, muchas gracias, Eric. Pues así como comenta, fue una introducción bastante amplia, específica de cómo funcionan todas estas sustancias. Voy a recapitular un poquitito y voy a también a darle un poquito más de aplicación o sentido, ¿no? Cómo es como se utiliza este tipo de sustancias o cómo se pueden utilizar en el deporte. También voy a mencionar algunos casos del uso de estas sustancias en diferentes ramas y cuáles son las sanciones que han tenido y un poquito los métodos de detección, ¿no? Si me pudieras, no sé si puedas compartir tú o comparto yo la presentación, Eri. Ya no supe si... ok. Si no, Usted puede compartir sin ningún problema, ¿eh? ok, sí, voy a ver. Déjenme tantito. Presentación. Listo, pues creo que comparto yo nada más. Voy a poder pantalla para compartir. Aquí está. Listo, ¿ya pueden ver? Sí, ya podemos ver. Ya se puede ver perfectamente. Ok, entonces nada más haciendo como una recapitulación de toda esta parte farmacológica que nos la explicó muy ampliamente nuestro compañero, voy a volver a sintetizar un poquito esto, ¿no? Yo aquí, este tipo de sustancias, las S4, en el deporte específicamente, yo lo dividiría en dos grandes, que tienen como dos grandes estrategias de aplicación. Una de ellas sería el control de los efectos secundarios de otras sustancias, como ya no lo había platicado Eric, especialmente cuando se consumen esteroides. Y la otra es la optimización directa del metabolismo energético, que es lo que recién nos acaba de explicar. Una de estas agrupaciones serían los inhibidores de la aromatasa y los moduladores de los receptores de estrógenos, ¿no? En donde nuevamente nada más, siendo un poquito repetitiva y recapitulando, la función de los inhibidores de la aromatasa o su mecanismo químico es que al ser ellos los responsables de la conversión de los andrógenos, perdón, o sea, la testosterona en estrógenos, estos inhibidores pues bloquean la enzima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se reduce drásticamente la concentración de estos estrógenos que hacen todo un balance en el metabolismo, en el organismo. Y en el caso de los moduladores de estrógenos, ellos, aun cuando no reducen directamente la cantidad de estrógeno, como en el caso de los inhibidores de la aromatasa, lo que hacen es inclusive mantenerla o aumentarla, porque la función que tienen es simplemente como de competición con el estrógeno endógeno, perdón, al unirse a los receptores de estrógeno. ¿Cómo funciona? Es como lo acabo de poner ahí como un dibujito de una llave. Entran como a la chapa,
sí, aunque no sea exactamente la llave, como lo que sería un estrógeno endógeno, entonces no cumplen la función, simplemente como que ocupan el lugar. Y bueno, ¿cuál es el propósito deportivo de estas sustancias? En el contexto del dopaje, raramente se utilizan solos para mejorar el rendimiento por sí mismos. Su uso principal de estas sustancias es restaurativo. ¿Qué quiere decir? Cuando un atleta tuvo un abuso por esteroides anabólicos, los atletas lo utilizan para evitar los efectos secundarios que tienen, que sería la ginecomastia, que ya había comentado mi compañero, ¿no? Que es el desarrollo del tejido mamario en hombres. Y el otro efecto, o el otro propósito más bien, es mitigar la retención de líquidos, con lo cual logran una apariencia muscular pues mucho más definida, ¿no? Más dura o más robusta. Ok. Ay, mm, ay, ahora no me estoy equivocando, ahí está. Y la otra agrupación sería de los moduladores metabólicos, que su principal función es la optimización de la energía, ¿no? Más adelante voy a poner un cuadrito donde engloba todo esto, pero bueno, los moduladores metabólicos, su mecanismo químico, como ahí se comenta, alteran el metabolismo energético, principalmente de las células cardíacas y musculares. Un ejemplo de ellos que comentó mi compañero fue el del meldonium, el cual inhibe la síntesis de la carnitina, por lo que obliga a las células a cambiar su fuente de combustible principal, que es de ácidos grasos, a glucosa. Y en este caso utiliza menos oxígeno. El propósito justamente deportivo de la utilización de este tipo de sustancias es que al requerir de menos oxígeno por molécula de ATP producida en comparación con la oxidación de los ácidos grasos, ofrece una ventaja pues a los deportistas en cuestión de la resistencia aeróbica. Permite al atleta mantener el esfuerzo intenso con menor deuda de oxígeno y obviamente también acelera la recuperación tisular de los tejidos. Y finalmente, en el caso de las insulinas o miméticos de la insulina, al ser una hormona altamente anabólica, y obviamente también sus análogos están estrictamente prohibidos. El impacto, nuevamente a grandes rasgos y diciéndolo de manera más sencilla, es que al facilitar la entrada masiva de glucosa y aminoácidos a las células musculares, aceleran la reposición del glucógeno y detienen el catabolismo o la degradación muscular pues natural, que es del post-entrenamiento. Y su uso indebido, junto con, a veces y que es frecuente, junto con hormonas del crecimiento, son prácticas comunes para maximizar la hipertrofia muscular, es decir, la consecuencia del crecimiento de las células a niveles o en estándares pues fisiológicamente no naturales, ¿no? No normales. Y obviamente excediendo los límites genéticos naturales. Ok, la siguiente. Aquí tengo una tabla comparativa de los moduladores versus los inhibidores de aromatasa para ver un poquito más específico cuáles son como sus diferencias. Me voy a enfocar en la acción principal. Como vemos en los moduladores, su función o su acción principal es ser como un antagonista competitivo. Bloquean los sitios específicos de donde entran los estrógenos. Y en el caso de los inhibidores de la aromatasa existe una inhibición o una supresión totalmente enzimática de la síntesis de estas sustancias. ¿Cómo es como se presentan o cuáles son los niveles de estrógeno que se presentan en la sangre? En el caso de los moduladores, llegan a ser normales o elevados, pero en el caso de las aromatasas, pues existe una reducción drástica, ¿no? Obviamente de esta concentración. Nuevamente, el uso del dopaje de los moduladores es restaurar el eje hormonal y evitar los efectos adversos que puede ser la ginecomastia.
Y en el caso de los inhibidores de la aromatasa es eliminar el estrógeno para lograr una definición muscular y, al igual que los moduladores, evitar la ginecomastia severa. ¿Cuál es el riesgo específico? Ahora sí, hablando un poquito más de cuáles serían las consecuencias fisiológicas. En el caso de los moduladores, principalmente serían problemas visuales o trombosis, y en el caso de los inhibidores de aromatasa, van desde dolores articulares severos, osteoporosis y un perfil lipídico alterado, en este caso en específico los niveles de colesterol, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones en el control antidopaje? Bueno, por ejemplo, en el caso de la detección del clomifeno, que es un modulador, es una de las sustancias que es más fácilmente detectadas, ya que tienen una vida media larga y sus metabolitos, como el hidroxiclomifeno, pueden permanecer en la orina durante meses. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta sustancia es fácil detectarlo. ¿Cuál es en otro caso? La paradoja del letrozol, que es un inhibidor de la aromatasa. Aun cuando suprime casi totalmente los niveles de estrógeno, el uso del letrozol altera valores endógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que un perfil hormonal con una testosterona alta, o sea, cuando se sacan exámenes y sale una testosterona alta, pero hay un indicativo de estrógenos casi indetectables, obviamente sugieren que existe una manipulación química, porque esos no son valores normales. Entonces son dos casos en donde se puede detectar pues de una manera muy fácil, ¿no? Una es por la vida media y el otro es porque simplemente resultados así no serían normales. Ok. Ahora, otra tablita en donde, ahora sí, hablando un poquito más de ejemplos en el uso en los deportes, es esta que yo presento aquí. ¿Cómo lo divido? Lo divido en dos partes o dos funciones. Una sería para los deportes de resistencia y alta demanda energética, y otra sería para los deportes de fuerza, de combate y de potencia. Ok, ahora sí vamos a hablar un poquito con los nombres. En el caso de las sustancias comunes para los deportes de resistencia son los moduladores metabólicos, como el meldonium y la trimetazidina. ¿Cuáles son los deportes típicos en donde se presenta el uso de estas sustancias? Serían el tenis, en la natación, en el ciclismo, el patinaje artístico o atletismo, que obviamente son deportes que requieren de resistencia y una alta demanda de energía. Aquí en la tablita lo pongo como el primer caso. Por ejemplo, en el deporte del tenis, de una atleta bastante conocida, una tenista María Sharapova. Hay un caso documentado que en el Abierto de Australia en el año 2016 dio positivo por meldonium, que es un modulador. ¿Qué pasa qué pasó con este caso? Bueno, dio positivo para esta sustancia. La finalidad de estas sustancias es aumentar la resistencia aeróbica y la recuperación tras un esfuerzo importante. La sanción que tuvo esta tenista en ese año fue una suspensión por 2 años, porque justamente la guía de las sustancias prohibidas en el 2016, a inicios de ese año, había prohibido esta sustancia y bueno, ella dio positivo en ese tiempo por esta sustancia y fue suspendida por 2 años. Finalmente, al final fue reducida su sanción a 15 meses. Y algo que olvidé mencionar es que estas sustancias las sanciones van de los 2 a los 4 años. Ahora, hay otro caso, que es el de patinaje, que es nuevamente otro deporte que requiere una alta demanda energética y resistencia, en donde en un caso de una patinadora que se llama Camila Valieva, en los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2022 en Pekín, dio positivo a trimetazidina.
¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito deportivo del uso de esta sustancia? Fue la optimización del metabolismo cardíaco y la resistencia a la fatiga. ¿Cuál fue la sanción en ese tiempo? Pues fue por 2 años, ¿no? A esta patinadora. Ahora tengo el caso, y voy a mencionar antes de seguir con la tabla, el otro uso o la otra finalidad que es para los deportes de fuerza, combate y potencia. ¿Cuáles son las sustancias comunes que se han detectado en estos deportes? Son los moduladores hormonales como son el clomifeno, el letrozol y el tamoxifeno. ¿Cuáles son los deportes típicos? Pues los deportes de artes marciales mixtas, la MMA o la UFC, artelofilia, rugby, fisicoculturismo y béisbol. Y aquí voy a hacer una anotación importante porque uno pensaría que en el béisbol no sería tanto, pero sí. Y de hecho es en donde más se han presentado también casos. El primer caso, ahora sí, yéndonos a la tabla, es el caso del deportista John Jones en el 2016, perteneciente, bueno, más bien que se presentó en un torneo de la UFC, que dio positivo a clomifeno y letrozol. La finalidad objetiva de estas sustancias es restaurar la testosterona y bloquear los estrógenos tras el uso de anabólicos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que obviamente es un deportista de artes marciales mixtas y lo que pasó fue que al presentar positivo estas sustancias fue un indicativo de que este deportista estuvo utilizando esteroides exógenos para hacer crecer pues sus músculos, hacerse más fuerte. Y entonces el estar consumiendo estas sustancias era para restaurar la testosterona y bloquear los efectos de los estrógenos para evitar la ginecomastia y que fuera como evidente, ¿no? La suspensión que tuvo este deportista únicamente fue por un año por la ay, se me fue el nombre, por la USADA, que es la Comisión de Estados Unidos de las sustancias prohibidas para el deporte. Únicamente lo suspendieron por un año. Y el último caso en que encontré representativo fue el de el beisbolista Manny Ramírez. No puse aquí el año, pero fue en el 2009, que dio positivo a HCG, que es la hormona gonadotropina córnica humana. Y bueno, aunque es una sustancia diferente, tiene una función idéntica al clomifeno. ¿Cuál fue el propósito deportivo de este beisbolista? Fue ya que requieren de una potencia en el bateo en este deporte y una recuperación para las lesiones, es muy común que estos deportistas también utilicen testosterona exógena y por ende requieran del uso de moduladores para ocultar los efectos secundarios, que son obviamente una consecuencia directa. La suspensión que tuvo este beisbolista fue de un año. Entonces, como podemos ver, hay una variedad de deportes en donde se pueden utilizar, ya sea para deportes de fuerza o de resistencia, que es los principales usos o beneficios del uso de estas sustancias para verse beneficiados los deportistas. Y finalmente tengo aquí una tablita, bueno, casi finalmente, una tabla comparativa de las técnicas analíticas para la detección de este tipo de sustancias, según la Asociación Mundial Antidopaje. Menciono las 4 principales, voy de la principal a la más importante o la más utilizada, a una novedosa y muy sencilla de utilizar. ¿Cuáles son estas técnicas? Una de ellas es la cromatografía líquida, acoplada a cromatografía de masas, espectrometría de masas, perdón. ¿Cuál es el fundamento químico de esta técnica? Es que estos métodos separan a los componentes de la orina para luego romper las moléculas e identificarlas mediante fragmentación por espectrometría de masas. La aplicación principal de esta técnica es la de oro, la principal, para detectar la mayoría de las sustancias S4,
como son el tamoxifeno, el letrozol, el meldonium y la trimetacina, mencionando como los principales o los más utilizados. ¿Cuál sería la ventaja estratégica de esta técnica? Pues que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Permite identificar sustancias que son termolábiles sin degradarlas, o sea, sustancias delicadas en la temperatura, pero estas técnicas no las degradan y las identifican puntualmente. Otra técnica también muy utilizada es el análisis de los metabolitos de larga duración. Aun cuando esta técnica no utiliza o no busca tal cual la sustancia original, busca los productos de degradación del hígado que se generan. La aplicación es que es crucial para las sustancias que desaparecen rápido de la sangre, que es donde se toman muestras tanto de sangre como de orina, pero que dejan un rastro. Y un ejemplo importante sería el del clomifeno, en el cual se buscan sus metabolitos que han sido hidroxilados. La ventaja estratégica de este tipo de detecciones es que amplía la ventana de detección, ya sea desde días a semanas o incluso hasta meses detrás de un consumo. Una tercera técnica es el monitoreo fisiológico. Obviamente es de la cantidad de esteroides por análisis de concentración de esteroides. ¿Qué hace esta o cuál es el fundamento? Que se monitorean los biomarcadores de los atletas para detectar desviaciones anormales de sus propias concentraciones. La aplicación principal de esta técnica es que detecta el uso de los inhibidores de la aromatasa. Si la testosterona es normal, pero los estrógenos son casi nulos, como decía en unas diapositivas anteriores, pues obviamente son indicios de que eso no es naturalmente normal, ¿no? Sino que ha existido una manipulación seguramente por la administración de estas sustancias que tienen este efecto. Y la ventaja estratégica es que detecta el dopaje indirecto, ya, o por manipulación fisiológica, incluso si la sustancia ya ha sido eliminada del cuerpo. Simplemente al presentar valores que no son normales, que no podrían existir naturalmente, son un indicio, aun cuando no se detecten ya las sustancias. Y finalmente hay otra prueba muy sencilla, que es el de puntos de sangre seca. ¿Qué fundamento tiene esta muestra? Que recoge micromuestras de sangre capilar, ya sea de un dedo o de un brazo, la fijan en un papel especial y su aplicación es que es ideal para las insulinas y moduladores metabólicos que son inestables, los cuales se degradan en la orina. La ventaja de esta técnica es que son mínimamente invasivos al tomar la muestra de una manera muy sencilla y estabilizan compuestos frágiles en estos papeles filtros especiales y que serían muy difíciles de detectar. Entonces, aún siendo una tipo de técnica o de muestra muy sencilla, obviamente también estabilizan compuestos que podrían ser mucho más difíciles de detectar. Y bueno, finalmente, hablando un poquito del enfoque ético y englobando un poquito todas estas características y aplicaciones que hemos mencionado mi compañero y yo, el, el enfoque ético, si nos vamos en cuanto a los riesgos a la salud o a la bioética, desde un punto de vista médico químico, tiene un peligro, ya que se está interfiriendo con el sistema endocrino de los deportistas. El bloqueo que existe de estos estrógenos, por ejemplo, en los hombres, puede llevar a cabo a osteoporosis prematura, alteraciones lipídicas, que había dicho, como las concentraciones o los niveles de colesterol, y a una disfunción cardiovascular. El uso de insulinas sin una necesidad médica conlleva un riesgo mortal de hipoglucemia, o sea, una disminución drástica de la concentración de la glucosa en la sangre. Puede incluso llevar o llegar hasta la coma y daño cerebral. En cuanto a la equidad competitiva, pues obviamente el uso de estas sustancias, las cuales permiten una recuperación artificialmente acelerada y no natural, y una manipulación en el peso corporal y la masa muscular,
rompen la igualdad en condiciones de los deportistas. Ninguno de estos efectos obviamente son naturales y están sometiendo al cuerpo a estrés, ¿no? Al funcionar fuera de los límites que son naturales. Entonces, a manera de conclusión, tanto los moduladores hormonales y metabólicos, este tipo de sustancias, las S4, aun cuando representan una forma avanzada de dopaje, ataca principalmente a los sistemas de regulación del cuerpo humano, desvían la fisiología del atleta de su estado natural, como he comentado, no es natural este tipo de funcionamiento, y por lo cual es importante que la Asociación Mundial Antidopaje los tenga prohibidos no solamente con la finalidad de asegurar un juego limpio entre atletas, sino simplemente por la protección vital de la integridad endocrina y metabólica de los deportistas. Entonces, digo, con esto, salvo que tenga también alguna conclusión que compartir mi compañero, pues es lo que podríamos comentar un poquito de este tipo de sustancias y pues su aplicación y el enfoque ético. Gracias. Perdón, se me fue el internet y ya no escuché la última parte. Ok, Rafael, pues después de los ejemplos y las técnicas, simplemente hablé un poquito acerca del enfoque ético y las conclusiones. El comentar que independientemente de que el uso de estas sustancias representen un beneficio para los deportistas al tener como una ventaja en cuestión a otros deportistas, que es importante que la Asociación Mundial Antidopage los tenga prohibidos simplemente por la protección de la integridad endocrina y metabólica de los deportistas. O sea, el que no utilizan este tipo de sustancias porque llevan al organismo a niveles no naturales, fisiológicos. Ok, perfecto. Entonces estaríamos hablando de que esta clasificación que maneja la AMA respecto a estos metabólicos, moduladores hormonales y metabólicos, están en función de, digamos, un criterio científico basado en la salud y también por una parte de una equidad competitiva, ¿no? Sí tiene un enfoque doble, no tanto solo por salud, sino también por una equidad competitiva, como lo estás dando ahorita a entender en las conclusiones, prácticamente. Sí, así es, exactamente. No sé si haya alguna duda, algún comentario de las personas que nos estuvieran viendo. A ver, ahorita estoy revisando y tenemos saludos por parte de Diego Jiménez, Miguel Ángel Estrada Torres, que nos dice que es una excelente ponencia, y de José Regalado, que manda saludos desde Nueva York a sus amigos de la UNAM. Y bueno, ya nos está comiendo el tiempo y pues no me queda más que agradecerles a Iris, a Eric, un placer compartir con ustedes este espacio, que les vaya muy bien en este inicio de semana y que sigan, que sigan pasando un excelente día y hasta la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por la invitación. Gracias, estimado Rafael. Gracias, un saludo. Gracias por la invitación. Igual les deseo que tengan una excelente semana a todos.